Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. De una manera muy precisa, yo les voy a hablar de la experiencia personal y la experiencia en el periódico colombiano, de cómo cubrimos y los temas alrededor del conflicto armado y los procesos de paz en el país. Ahorita en la presentación un poco robusta de mi hoja de vida, sencillamente lo que he hecho es, desde el 2005, es retratar la realidad colombiana a través de reportajes, crónicas que muchas personas o muchos periodistas hacen en este país, y de hechos particulares que son el conflicto armado en Colombia. El periódico colombiano desde 1994 se destacó por una apuesta editorial de retratar los hechos violentos alrededor del conflicto armado, pero con un espíritu pedagógico, en el sentido de que el periódico no solamente iba a retratar las masacres, los asesinatos, las desapariciones forzadas, sino que iba a explicar por qué estaban ocurriendo esas masacres, esas desapariciones, y por qué en el país se habla de un conflicto armado. La primera apuesta editorial, que fue dirigida en su momento por hasta la violencia en esta región del de ese conflicto hablaran, le explicaran a Antioquia, le explicaran a la ciudadanía qué es lo que estaba pasando. La apuesta fue muy sencilla. Siempre se ha hablado de que para entender lo que nos está pasando hay que darle voz a los que están sufriendo, pero también habría que darle voz a quienes son protagonistas de esos hechos violentos, no magnificando esos hechos ni haciendo apología, sino abriéndoles el espacio para que entendamos. Un principio fundamental del periodismo es brindarle a los ciudadanos una información veraz, oportuna, para que sean libres y capaces de autogobernarse. Eso, trasladándolo a lo que hizo el colombiano con Diálogo por Urabá, no simplemente el colombiano se iba a quedar con el reporte oficial de la Brigada 17 o la policía, la fiscalía, o yendo hasta la zona para verificar un hecho violento, sino que iban a hablar todas aquellas personas involucradas en estos hechos. Aquí les traje uno de los ejemplos de cómo el periódico en 1995, el 12 de noviembre, le abrió espacio. Ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, ese es el comando conjunto de LLN. En ese momento, la doctora Gloria Cuartas, el los actores involucrados iban a hablar, si iba a ser con un lenguaje que ya estaba ganado,
que se había ya consolidado de otras experiencias de cubrimiento del conflicto en el mundo, en este caso los conflictos centroamericanos, en este caso las guerrillas en el sur y norte de África, en este caso el conflicto en Medio Oriente. Es decir, un lenguaje neutral que no califica, sino que describe los hechos violentos, un lenguaje que propicia al lector de derechos humanos. Eso fue el diálogo por grabado, una apuesta de a finales de 1994 y durante todo 1995, donde incluso hablaron dentro de un medio de comunicación, en este caso de un medio impreso, que se dedicó exclusivamente a retratar el conflicto armado, cubrir el conflicto armado, pero también los hechos de paz. Les presento otros ejemplos de diálogo por grabado. Esto es de 1995, 1 de septiembre de 1995. Aquí es después de varias masacres cometidas por las FARC y represalia contra simpatizantes del EPL en la región. Esto es de 1995, estremecedor, una fotografía de un sepelio de una víctima de una masacre. Aquí una entrevista para que en su momento era el vicario, el representante de la iglesia en la región, el arzobispo Isaías Duarte Cancino, Monseñor, perdón, Isaías Duarte Cancino. Como les decía, ese fue el laboratorio, ese fue el plan piloto para la creación del área. Pero, obviamente, Medellín venía sacudida de hechos lamentables por el narcotráfico, bombas, asesinatos, desapariciones, amenazas, secuestros. Y ya había un terreno aunado de cómo cubrir estos hechos y también cómo proporcionar y propiciar una reflexión. Aquí les traigo otro ejemplo de una familia víctima de la bomba en el Pajarito, en el Parque de San Antonio. Este fue un retrato muy conciso, muy preciso, pero muy bien escrito, donde se respetó mucho la intimidad de las familias, pero se retrató algo a lo que en su momento la ciudad ya estaba cansada. No más Pablo Escobar, no más narcotráfico, no más bombas del cartel de Medellín o del cartel de Cali. Eso fue escrito por Carlos Alberto Giraldo, quien tiempo después fue el editor del área de paz y derechos humanos. El área de paz y derechos humanos nació en 1995. Los primeros periodistas encargados de esta área fueron José Guillermo Palacio, que en estos momentos es editor de actualidad, Carlos Alberto Giraldo, quien estuvo en el periódico hasta febrero de este año, y el profesor Javier Arboleda, profesor de la Universidad de Antioquia, que ahora trabaja en Medellín. El título de esta ponencia es La filosofía y los principios utilizados por el periódico colombiano para retratar
los hechos violentos y los hechos alrededor de la paz. Yo lo resumí en los elementos del periodismo de Tom Rosenstein y el profesor Bill Kovacs y Tom Rosenstein, de los elementos del periodismo de 2001, que no es más que los principios de quienes hemos pasado por la academia, quienes hemos pasado por escuelas de periodismo de los medios de comunicación, lo aplicamos. El primero de ellos, sobre todo a la hora de cubrir el conflicto armado y los hechos violentos, es la primera obligación del periodismo es la verdad. Su primera lealtad es con los ciudadanos. Su esencia es la disciplina de la verificación. Los reporteros deben de mantener una independencia de aquellos sobre quienes informan. Debe servir como un vigilante independiente del poder. Debe promover el foro público sobre los temas que interesan a la ciudadanía. Debe esforzarse para que el significante sea interesante y relevante. Debe proporcionar información completa y proporcional. Y los medios de comunicación deben respetar la conciencia individual de los periodistas. ¿Eso en aras de qué? En aras de que la información sea veraz, sea una información que de verdad le interese a la ciudadanía y en este caso sea una información que le lleve a tomar una posición sobre lo que ha pasado en el país en los últimos 48 años alrededor de la guerra. Porque lo que se ha vivido en Colombia es un conflicto armado, civil, de una escala menor, pero que ha dejado miles de víctimas, alrededor de 50.000 personas desaparecidas, 16.000 de ellas desaparición forzada. Según la Fiscalía General de la Nación, ha dejado más de 3 millones de desplazados, según CODES, ha dejado miles y miles de personas víctimas. En este momento se estima que hay 1.256 personas secuestradas por las FARC, el ELN, las BACRIM y las AUC, y de las que no se tiene conocimiento. Si la ciudadanía, si los colombianos y los antioqueños conocen, saben de lo que está pasando, tendrán obviamente una mayor conciencia a la hora de tomar decisiones que los afecten alrededor de la paz, alrededor de la convivencia. Y eso es precisamente lo que ha hecho el colombiano y han hecho muchos medios de comunicación en el país. A veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad, pero siempre con el principio de que hay que retratar los hechos, no hay que ponerles una máscara, es decir, no hay que eufemizarlos, hay que retratarlos tal cual, pero siempre dándole voz a quienes no los tienen, como se dice comúnmente, la voz de las víctimas. Ese es el fin fundamental del área de paz y derechos humanos, y ese es el principio sobre el que nosotros todos los días trabajamos. Les muestro otro ejemplo de lo que ha hecho el área. Esto es 8 de enero de 1999. Cita con la paz. Colombia cumplió la inauguración o la instalación de la mesa de diálogos en el Caguán. ¿Alguien se acuerda de esa foto? Sí. ¿Se recuerda? De esos todos están vivos menos Raúl Reyes. Es lo mismo que vamos a ver el 17 de octubre en Oslo. No es lo mismo porque el país ha cambiado, la guerrilla ha cambiado y obviamente la ciudadanía ya tiene una posición distinta alrededor de lo que es el conflicto y lo que son los actores armados. Pero eso sí, esta imagen ilustra 13 años después el anhelo de un país alrededor de la paz, de finalizar de una vez por todas el conflicto armado. Les pongo otro ejemplo de lo que se está viviendo ahora. Llegó la hora de la paz. Llegó la hora de la paz Santos, llegó la hora de la paz Pastrana. Les pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan de la silla vacía? Ok.
qué no llegó Tiro Fijo a la cita? ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Por qué no llegó Tiro Fijo a la cita? Esa es la pregunta que todavía se decía hace el país, porque en últimas tenía o no una intención de paz, no lo sabemos, o había problemas de seguridad tampoco. El hecho es que la función del periodista que estuvo ahí en su momento, que es José Guillermo Palacio, fue retratar lo que miles de periodistas, cientos de periodistas estaban en esta zona del país, en el sur del país. Retratar la esperanza de la paz, consultar a los protagonistas en ese momento de la mesa de negociación, pero también hablar de lo que estaba pasando en el otro país, en el norte del país, en el occidente del país, al oriente, en el centro. Mientras se dialogaba en el Caguán, las autodefensas cometieron la reconocida, no digamos famosa, la reconocida masacre del Salado. Eso fue en febrero, entre el 10 de febrero y el 17 de febrero del 2000. Si bien había periodistas en la zona de Caquetá, de la zona de Meta, en la zona del Caguán, también había periodistas que estaban recorriendo el país a lo largo y ancho, retratando los horrores de la barbarie de los grupos armados, en este caso los horrores del bloque norte de las autodefensas cuando asesinaron de una manera muy despiadada a decenas de personas en este sitio del Salado del norte de Colombia. Les pongo otro ejemplo. Mientras el país también dialogaba, mientras se dialogaba en el sur del país, se dialogaba en el sur de Colombia, en el país se presentaban 4 asesinados, 4 personas muertas ultimadas por la autodefensa, y eso también lo retrató el periódico. En ese momento, con toda la experiencia ganada de diálogos por Urabá, el nacimiento del área de paz y derechos humanos, reporteros destacados que se especializaron en Europa y en distintos cursos que hicieron en el país alrededor del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, cómo se cubre el conflicto armado, se crearon distintas organizaciones como Medios para la Paz, Reporteros Sin Fronteras hizo una especial incidencia en el país, se creó un manual para cubrir el conflicto armado, se creó un diccionario para desarmar la palabra de Medios para la Paz y de la PLI, para instruir a todos aquellos periodistas, no solamente dentro del periódico, sino de los medios regionales, cómo retratar, cómo publicar, cómo retratar y cómo publicar la información sin ponerse en peligro frente a la guerrilla, los paramilitares y a distintos grupos armados. En ese momento muchos periodistas que fueron asesinados, amenazados o que salieron del país, los que se quedaron en los medios empezaron a dejar de firmar sus notas. En ese momento empezaron a dejar de firmar sus notas por ese mismo peligro, y aquí se ve en estos contenidos que yo les estoy mostrando. Otro ejemplo, el carro bomba y el ataque y la toma guerrillera en el municipio de Granada del 6 de diciembre de 2000. Cuando se hablaba de un acuerdo humanitario, las FARC estaban tomando el municipio de Granada y destruyeron toda la plaza principal, y según censos de la Fiscalía General de la Nación,
dejaron alrededor de 12.000 personas desplazadas después de esa intervención. El periódico estuvo ahí también, entonces de pronto no, muchos sí lo recuerdan, otros no. Con las uñas los granadinos rescataron a sus muertos. Eso era el panorama de lo que estaba pasando en el país. Pongo otro ejemplo. A Granada hay que rehacerlo. Y de hecho mucha gente en ese momento ya volvió al municipio. Pero el municipio sigue presentando, podríamos decir, un déficit poblacional, porque muchas de las personas no han retornado. Fue uno de los municipios del oriente pequeño donde más de la mitad de las personas que vivían en el municipio se desplazaron. La famosa foto de Usada Colorado, el territorio de paz. Ahí todavía estamos hablando del tipo de Caguán, de los diálogos de paz. Las desapariciones, las tomas. Por acá hay gente que quiere hacer nuestro. Disculpa que te interrumpamos, pero nos propiciaste el desorden hacer la pregunta ahora de si tenemos un método y se hace la profesión y después las preguntas, pero en tu caso que nos estás provocando las preguntas, nos vamos a permitir hacer algunas intervenciones para aprovechar más como el grado de lo que nos estás haciendo. Yo tengo dos preguntas para ti. Como editor de una página tan sensible como es la página de Paz y Derechos Humanos, ¿cómo sientes y manejas la presión de la pauta? Sabemos todos que los medios de comunicación nuestros, y sobre todo los escritos, manejan un porcentaje más o menos, no sé si eso haya variado mucho, 80-20. 80% de los dineros vienen de la pauta y 20% de las rentas al número de las suscripciones. ¿Qué tipo de presión, de intereses juegan en el momento de manejar con autonomía y libertad el asunto de lo que pasa en esta página? Esa sería mi primera pregunta, sin desordenar mucho el relato que nos traigas. La segunda es, siempre desde la ética del periodismo hemos dicho que hay muchísimos momentos donde es más ético callar, porque es más el daño que hacemos con cómo presentamos los hechos que con lo otro. Entonces, ese tipo de silencio informativo que se lee muy mal en algunos momentos porque se piensa que como existe el derecho a la información, todo el mundo tiene que saber todo en todo momento. Y sería una posición profundamente irresponsable de un medio pensar en eso. Quisiera escuchar tu opinión sobre en qué casos puntuales consideras que es más ético callar. Gracias. Bueno, la primera pregunta. Antes existía la página como sección de paz y derechos humanos. Ahora con el rediseño no existe. Existe la macrored de actualidad y ahí escribimos paz y derechos humanos, nación internacional y económicas e investigación. Siempre existe el interrogante de cómo el periodista se debe acomodar al espacio que tiene, ¿cierto? A partir de la pauta o si está compitiendo con otras notas dentro de la misma página. Por agenda informativa, por relevancia del tema, por impacto, por los criterios de si es un suceso o si es un acontecimiento. Un suceso es que un accidente aquí en la Avenida Bolivariana, un acontecimiento es que una marcha en la Avenida Bolivariana de los estudiantes de la universidad exigiendo rebajas en su matrícula, ¿cierto? Entonces, trasladémoslo a un hecho de conflicto. Las FARC reclutan un menor de edad en una vereda de campamento en Antioquia, o las FARC digamos el 2024 decide desmovilizarse por completo y entrega las armas. Uno es un suceso, el otro es un acontecimiento. Como acontecimiento empieza a competir con el espacio. Obviamente, yo como editor defiendo la importancia, la relevancia del tema, ¿cierto? Estoy pensando no como editor solamente por la importancia del tema, sino de cara al lector, qué es lo que el lector quiere saber, el lector qué es lo que quisiera saber, o de ese hecho que ya se retrató en la radio, hasta dónde lo quiere
profundizar. Doy la discusión y ahí sí se empieza a competir con el espacio, ¿cierto? Pero nunca la pauta nos ha condicionado, me ha limitado o me ha impuesto los criterios a la hora de escribir o informar, ¿cierto? Puede pasar que ahora, cito un ejemplo concreto, hay un aviso de una página completa en el área de actualidad que son 4 páginas. Hay una página completa, un aviso de medio página y hay un aviso más corto. Tengo que competir. Si la noticia es más relevante, compito con las demás áreas y ya el macroeditor define qué espacio está. Esa es la primera. La segunda, no lo recuerdo. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuánto es mejor callar? No, sí, eso es evidente. Les puedo citar otro ejemplo. No sé si ustedes vieron la edición del domingo pasado del Colombiano, donde en su segunda y tercera página se publicó la cifra de los 1.256 personas que están secuestradas y que no se sabe dónde están. Nosotros tenemos los nombres de esas personas, de todos, tanto de civiles, soldados y policías, soldados y sin policías, pero no quisimos sacar esos nombres. ¿Por qué no los quisimos sacar? Porque en el drama de cada familia, muchas de esas familias no quieren salir del anonimato. Tienen el hecho denunciado ante la fiscalía, tienen el hecho reportado en distintos organismos internacionales, nacionales, hacen parte del gremio de las víctimas o las organizaciones, pero no quieren salir de ese anonimato y no tienen que respetar, porque nosotros no nos dimos a la tarea de llamar a esas 1.256 personas, a esas 1.256 familias, ni las vamos a encontrar en una semana. Si nos ponemos en esa labor, las podemos encontrar en un año. ¿Por qué tampoco sacamos esos nombres? Porque uno no sabe si esas personas, alguna de esos nombres ya se encontraron, estaban desaparecidos y fueron encontrados en una fosa común, o ese secuestro obedece a otro tipo de situaciones, como muchas veces sabemos una persona se desaparece, pero resulta que era porque peleó con la mamá hace 2 años y nunca apareció, y apareció en Roncesvalles o en cualquier otro municipio del país. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que es mejor a veces callar, es mejor a veces no publicar información, porque es mejor que los hechos reposen, pensarlos, contrastarlos, verificarlos y pensar si yo con esa información le voy a hacer daño a la persona involucrada o le voy a hacer daño a la sociedad. En últimas, es movernos en esos principios que yo les leía ahora, pero también pensar que muchas veces la información le puede hacer daño a quien está informando o a las personas a las que le voy a informar. Bueno, va como en sintonía con la otra pregunta, pues, porque leyendo pues ahora mucho de Gandhi y todo eso, pues es como claro un hecho, o sea, para un movimiento como el que hizo Gandhi, pues los medios de comunicación fueron ficha clave pues ahí. Y como decía Gandhi, como cualquier cosa, pues depende de cómo uno la use. Entonces, para el bien o para el mal. Para el bien, pues hace un movimiento como el de Gandhi. Y para el mal, pues el de Hitler. Los medios de comunicación depende de cómo se usen, pues obviamente. Entonces quisiera saber qué está haciendo el colombiano como para, pues, qué acciones está tomando el colombiano, qué está haciendo para promover, pues la no violencia y todo eso. Yo les voy a contar eso al final, pero si quieren me adelanto. Yo les quería mostrar varios ejemplos de lo que nosotros hemos hecho para llegar hasta eso, que adelanto algo. El proyecto no solamente ha informado, o ha informado de una manera pedagógica, como decía la anterior directora, para formar, ¿cierto? Y crear audiencias, como ya se expresaba. También lidera o ha liderado campañas alrededor de la importancia del respeto, de la convivencia ciudadana, el respeto a los derechos humanos, los derechos internacionales humanitarios, la importancia de crear conciencia por de las personas que están desaparecidas, de las personas que están secuestradas. Y esas campañas no se hacen simplemente informando, ¿cierto? No fue la posición editorial, y esa posición editorial, ¿cómo la voy a trasladar a foros, seminarios,
convocando vías, marchas, movilizaciones. En fin, un ejemplo de eso es el colombiano ejemplar. El colombiano ejemplar muchas veces ha destacado y premiado a organizaciones que estaban a favor de la convivencia y la paz. Bueno, es una reflexión y una preguntita que me parece muy pertinente. Viendo lo que nos han mostrado por Iván, no sé, me parece preocupante el título de la sección Paz y Derechos Humanos con titulares tan terribles como masacres, muertos, bombas, destrucción. No sé, yo soy comunicador social periodista, yo nunca he ejercido como periodista en un medio de comunicación masiva como es el colombiano, pero un poco sí siento que debe haber una responsabilidad del medio de comunicación en la forma como informa y la redundancia. Porque uno poner como titular de la sección Paz y Derechos Humanos y llenar la información tan difícil que es la realidad o que es parte de la realidad, porque en la realidad creo que hay otras realidades, sino que debe haber algún interés en pasar esa parte de la realidad. ¿Qué responsabilidad tiene el colombiano como medio de comunicación en la generación de desesperanza o cualquier medio de comunicación con el tipo de publicación que promueve y además en la sección de paz y derechos humanos como una? La segunda tiene que ver con la cultura. Siempre ha habido una discusión frente al papel de los medios. ¿Los medios construyen cultura o los medios reproducen la cultura? Mi pregunta sería, ¿el colombiano publica lo que la gente consume o un medio como el colombiano orienta el consumo a las personas? Es decir, nosotros casi que decidimos qué es lo que la gente debe leer. ¿No sé cómo las entendiste? Sí, la primera, paz y derechos humanos. O una banda del sector. Ese es el hecho, es decir, es un hecho bárbaro, cruel, pero es la epidermis de lo que está pasando en esta sociedad. Es simplemente la superficie, es la punta del iceberg. Vuelvo y lo digo, es la epidermis de lo que estamos viviendo. Para eso nace esta área, para retratar qué es lo que está. Entonces me pregunta por qué, para qué, quiénes, cuándo, cómo, dónde. Preguntas fundamentales en el periodismo, pero ¿cuál es el contexto? ¿En qué sector está ocurriendo? ¿En qué barrio? ¿Cuáles son los índices de crecimiento de ese sector? ¿Cuál es la densidad de población, de esa densidad de población? ¿En cuántas personas han concentrado los recursos? ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Quiénes son las personas cabezas de familia? Si las cabezas de familia son las madres, si las madres son las cabezas de familia, ¿cuántas ellas tienen trabajo o no tienen? ¿Cuántos hijos tienen? Ese es el otro de los criterios que se trabajan en el área. La disciplina del periodismo es la verificación, es la contrastación de los hechos. Es el primer sentido. El segundo, el lenguaje. Nosotros como comunicadores no podemos despistar al lector, no le podemos esconder la información, es decir, no lo vamos a desinformar, no lo vamos a manipular. El fin de nosotros no ser maleables con los lectores o con las audiencias, es retratar la realidad dura, cruda, pura, pero con un lenguaje respetuoso y con un lenguaje claro. El periódico tiene unas audiencias y bajo esas audiencias también, y para esas audiencias
es el lenguaje, lo otro. Se decía que los medios de comunicación retratan la historia de cada día, retratan la realidad social, la realidad de la que les estaba contando. Pero los medios de comunicación también informan. En la medida de que una persona esté suficientemente informada sobre un problema de corrupción, un problema de regalías, un problema o un hecho alrededor de la violencia, alrededor del conflicto, alrededor de la salud, vos puedes tomar una decisión como ciudadano frente a eso. ¿En dónde puedes tomar esas decisiones? Escribiendo, eligiendo a las personas que debes elegir. Creo que en ese sentido es como los medios también pueden crear esa cultura que vos estás hablando. Bueno, sigo. Otra pregunta. No, continúa. No, pero la necesitamos ahorita. Bueno, también para acá al compañero, una barca azul puede ser guitarra. ¿Cómo te parece ese título? En la región del Cimitarra, que limita con el sur de Bolívar, Santander y Antioquia, hay una organización que se llama la Comunidad del Valle del Río Cimitarra, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Ellos protegen el río, protegen las cuencas, protegen el medio ambiente, pero también tienen una posición política muy clara alrededor del conflicto y de la violencia. No le sirven a ningún grupo armado, incluso al ejército, no sirven ni de postas ni de guías, no exigen el respeto de sus comunidades, el respeto de los lugares en los que están y piden no ser involucrados en el conflicto. Ellos en el 2000 recibieron el Premio Nacional de Paz y yo estuve en un recorrido que ellos hacen siempre desde Barranca Bermeja hasta la cooperativa, que es Antioquia. Suben por el río Magdalena, llegan hasta el río Ité, cogen el río Cimitarra y luego llegan hasta la cooperativa. Un viaje de 9 horas. Horrible. Ese fue el primer viaje que ellos hicieron después de que recibieron el reconocimiento. Les quería también mostrar este ejemplo porque no solo es masacres, bombas, desapariciones, el conflicto en la Comuna 13 en Bojayá, la toma en los Montes de María, en El Salado, la toma guerrillera en Granada, los desaparecidos, los desplazados, también es este otro perfil, el cariz del conflicto, que son las víctimas, que son las organizaciones que trabajan alrededor de la paz, como ustedes también lo están haciendo. Les pongo otro ejemplo. Estos son victimarias. Las dos Carinas que enfrentó la guerra, la Carina de la FARC, la Carina de las AUC, ambas desmovilizadas. Si hablamos de reconciliación y que estamos a puertas de una negociación que ojalá se dé con la guerrilla, estas personas también tienen muchas cosas que decir. Tienen cuentas pendientes con la justicia, con las víctimas por las cientos o los cientos de violaciones a los derechos humanos que cometieron al derecho internacional humanitario y delitos y crímenes, pero también en ello está depositado parte de la verdad de lo que nos ha pasado, y para entender lo que nos ha pasado también hay que leer este tipo de historias, conocer este tipo de historias. Les pongo otro ejemplo de la importancia del equilibrio informativo, de la importancia de la rigurosidad informativa, de contrastar la información.
Es una entrevista que yo le hice a Silvio López cuando salió de la cárcel, hace un mes. Dice, yo soy un milagro. Y les quiero leer algo que respondió después de una pregunta. Saben que la investigación que tenía pendiente la fiscalía ya concluyó. Y miren lo que él me contó. Estoy muy feliz porque Dios se hizo justicia. Los colombianos desde el primer minuto sabían que yo era completamente inocente. Era absurdo lo que me había pasado. Iba contra la lógica, el sentido común y la ley. Mi conclusión de todo esto es que Colombia desafortunadamente es una sociedad enferma de violencia y solo en una sociedad así de los valores cristianos. Les voy a poner un último ejemplo. Delincuencia organizada, somos receptores de desplazamiento forzado, hay desplazamiento forzado intraurbano, hay pobreza, hay inequidad social, hay desempleo, hay muchísimos problemas, pero en 10 regiones del país es donde se concentra en este momento el conflicto armado, que es Cauca, Putumayo, el sur del Tolima, Caratumbo, los llanos del Yarí, el Bajo Cauca antioqueño, el Medio Atrato y el Nuevo Parameño. Se me fueron más de 10, pero todas las regiones unidas son 10 zonas. En esas zonas es donde están los sitios históricos de los grupos armados, las retaguardias, donde ellos tienen su base no política o social, como fue en los años, finales de los años 70, principios de los 80, sino donde viven los campesinos, que son sus familiares, que son sus abuelos, sus tíos, sus primos. Y también corresponde a los lugares donde hay la mayor concentración de indígenas y donde el Estado ha brillado, como se dice, por su ausencia. Ese es el retrato también de la otra Colombia, que padece y sufre el conflicto armado. Estos son madre e hija, que fue asesinado un indígena en una protesta, una bala perdida en Caloto. Es el rostro de esos colombianos, que somos también nosotros, que están esperando que la convivencia que decía Silvio López, la espiritualidad, reconciliarse entre unos y otros a través de la justicia y a través del perdón llegue de verdad. En última, yo concluyo, después de hacer este recorrido un poco salteado, un poco aquí con las preguntas, pero muy preciso, es la importancia de informar, ¿cierto? Pero también de formar. Nosotros no escribimos y publicamos estas fotografías simplemente para crear unas sensaciones en el lector y nos compren. Nosotros escribimos, tomamos estas fotografías y en últimas hablamos con las víctimas, vamos hasta los lugares donde ocurren estos hechos, es para propiciar esto de lo que aspiran estas personas que están en esta fotografía, propiciar esto que hablaba Silvio López y todas esas víctimas anónimas, todas esas víctimas que
no son ni tan anónimas, pero que claman, como ustedes aquí hoy, porque haya un verdadero espíritu de no violencia, un verdadero espíritu de reconciliación en el país. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Una, aquí le hacía mi amigo Marwan Shah, entonces yo la voy a traducir para ti, y dice así: los periódicos y los medios masivos aman las historias que logran grandes titulares, pero la guerra y la paz solamente llegan a la página principal si hay una oportunidad suficientemente grande para una buena foto. Si no hay una buena foto, la guerra y la paz. Entonces él pregunta: ¿cómo hace el colombiano para ayudar a que las pequeñas historias de víctimas y las pequeñas victorias de la paz, la reconciliación, los nuevos comienzos lleguen al público? Pues no puedo negar que los hechos violentos se llevan un protagonismo de primera línea en los medios de comunicación, pero también es este espacio del área de paz y derechos humanos que le da importancia y relevancia a las historias de las víctimas, las historias de reconciliación, de superación, lo que se llama la resiliencia, la capacidad de reponerse de las cenizas, y está en eso, dar la discusión. Yo lo llamo la discusión periodística. Los medios de comunicación también obedecen a un fin que es el rédito, más los medios de comunicación masivos, pero se trabaja con un derecho fundamental, que es el consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 20, que es informar y ser informado. Sí, el rédito, la ganancia. Como trabajan con un derecho fundamental, el fin no puede ser solamente el rédito, el fin es informar y formar. Muy bien, mi pregunta es la siguiente: los que estamos comprometidos con los objetivos del milenio, se nos ha pedido que tratemos de incluir en los medios lo que podamos a nuestro alcance para que la proporción de noticias corresponda a la realidad, porque es que en la televisión, en los periódicos, la sobreabundancia de malas noticias con respecto a buenas noticias también ayuda a crear una desesperanza. Entonces hay un programa mundial sobre que se llama Imagen de Esperanza, y que está tratando de que los medios se cuestionen no solamente informar y no solamente el rédito, sino el impacto final que está teniendo con las horas de formación. Entonces a mí me gustaría saber específicamente si ustedes han hecho un análisis o tienen alguna idea de que existan por lo menos un cierto número de noticias positivas. Yo le había dado a la doctora María Mercedes y Ana Mercedes Gómez me contestó de debiera haber un periodo que se llama, así como está Cuba, que debiera haber una Cuba de positivo. Todo el lado positivo de las cosas está bien. Y ella me contestó que iba a estudiar. Entonces esa es la pregunta mía: como ustedes tienen algún propósito de decir, hombre, tenemos que sacar noticias positivas, de buscar noticias positivas, de tratar de buscar el lado positivo de las cosas. Sí, y eso es un baluarte del periódico. Unos días más, unos meses menos, pero sí. Fíjese que cuando la escalada del cartel de Cali, el cartel de Medellín en la ciudad, y los más de 7.000 homicidios que se presentaron en el 91, el periódico se sumó a una iniciativa de informar y de propiciar espacios para la reflexión, la convivencia y destacar esos espacios. Entonces, eso coincide con la creación del Festival Internacional de Poesía, de salas abiertas, de los jóvenes a tomarse los espacios públicos, de no quedarnos en el torbellino, en el vórtice de la violencia, sino informar de lo otro que está pasando en la ciudad. No solamente el colombiano, incluso si uno evalúa las distintas administraciones municipales que se han dado en la ciudad, todos han trabajado por otra imagen
imagen de la ciudad, otra imagen del país. Y el periódico también ha hecho eso. Una última pregunta. ¿Quién más quiere preguntar? Porque Iván, por allá en los 80, Carlos Soria y Juan Antonio Guillermo, tú sabes muy bien quiénes son porque acaban de pasar por el periódico, son el equipo de innovación que vino a hacer el diseño, fueron mis profesores de la Universidad de Navarra, coincidencialmente. En los 80 nos trajimos a Colombia a dar un seminario de medios de comunicación. Carlos Soria hizo una afirmación contundente que congestionó el mundo informativo colombiano, que fue: el terrorismo es un invento de los medios de comunicación. Si al terrorismo le quitamos las 8 columnas que le dan los medios de comunicación, el terrorismo baja a su mismo nivel y no pasa nada. Yo quisiera, frente a esa afirmación contundente de Carlos hace 20 años y al Carlos que estuvo en Medellín hace 20 días con Juan Antonio rediseñando el periódico, tú personalmente, como editor de tu página, ¿qué sientes y piensas frente a la afirmación contundente? ¿El terrorismo es un invento de los medios de comunicación? No, en parte estoy de acuerdo. En las personas que utilizan la violencia para generar terror buscan también que sus hechos lleguen hasta los medios de comunicación. Tener bien agudizar el olfato periodístico, tener un buen criterio, un buen conocimiento de qué es lo que está pasando, le ayuda a uno a entender que ese es el fin que busca a la persona que utiliza la violencia para generar terror. Entonces, pero también, si uno traslada esta afirmación a lo que son los medios de comunicación para las audiencias, si son audiencias estratos 1, 2 y 3, estratos 3, 4 y 5, si es un periódico de tabloide popular, un periódico diario para audiencias académicas o de estratos distintos, la información que va a publicar ese medio de comunicación no va a ser igual a uno al otro. En otros, el término de terrorismo es un término netamente político, porque les cito el ejemplo de las guerrillas. Las guerrillas colombianas son terroristas sí, porque utilizan el terror para generar un impacto, pero su fin, digamos, su fin último no es asesinar y matar a diestra y siniestra. Ellos también tienen unos fines anclados en los años 60 y 70, que ya murieron, que ya el mundo real no los discute ni les interesa, pero esa es la realidad en la que ellos están enclaustrados. Entonces, si yo utilizo esa palabra terrorismo, también estoy desconociendo otra realidad. En últimas, utilizar esa palabra, informar alrededor de esa palabra, no va a propiciar esa reflexión. Esos son los dos análisis que hago sobre lo que dijo Soria hace 20 años. ¿Podemos realizar otra pregunta? Personas, discúlpeme, una pequeña acotación a lo que acabo de decir. Estamos en este seminario de la no violencia y necesariamente yo tengo que ver con el asunto. ¿No sientes tú, ya no como periodista de colombiano, sino como periodista no de colombiano, que sería una bellísima acción de no violencia el que el medio no se conectara en el círculo de me provocan, entonces como me provocaron y pusieron la bomba, yo les tiro 8 goles de titular y les hago el juego? ¿Qué pasaría si la situación pasa y al otro día no sucede nada? ¿Crees que pudiéramos soñar con medios de comunicación que tuvieran el valor de no jugarle al terrorismo y que al otro día no fuera el titular de 8 columnas y la hermosa noticia de ciudad, invisible, absolutamente oculta? ¿Soy muy ingenua con el No. Un ejemplo es el asesinato de Guillermo Cano en 1987, que todos los medios de comunicación del país pararon sus máquinas y no publicaron noticias por un día. Salió la noticia del asesinato cuando lo mataron en diciembre, pero ese día, ese periodo, no trabajaron en medios de comunicación, no salió
publicar absolutamente nada. Silenció la radio, silenció la prensa, silenció la televisión. Eso no fue gratuito. Un ataque contra la libertad de prensa, pero también fue un área mortal contra el país, contra los medios de comunicación. Y eso generó más impacto que cualquier publicación que se hubiera hecho alrededor de ese asesinato. Bueno, sí. Claro que voy a repetir lo que dije hoy por la mañana. Pues me pareció muy lindo, después del 2 de octubre, el lunes, lo que sucedió, martes, lo que sucedió en Medellín y cómo se actuaron los militares. Día siguiente, en el noticiero, cuando preguntaron al general, pues la pregunta era que 2, 4, 6, 8 horas casi, como el centro, unos poquiticos se paralizaron. Entonces él dijo que no, pues eso era el propósito de ellos, provocarnos. Ellos nos herían con arma blanca a una policía, ¿cierto? Pero ellos querían que nosotros lo matáramos para que eso se incendie. Y yo creo que ellos se obraron ejemplarmente, pues yo me puse tan feliz que unos militares están haciendo la enseñanza de Mahatma Gandhi, ojo por ojo y el mundo van a quedar ciego. Pero los que querían, los revoltosos, sí le lograron. Ellos querían la visibilidad y los medios sí le dieron la primera página de ellos. ¿Qué opina usted de eso? Y de todas maneras, vean, nosotros queremos disculpar contigo en nombre de todos, pues nosotros no estamos, ni estamos atacando al colombiano, ni a usted. No. Pues porque más lo haríamos, pues porque aquí estamos reunidos. No, nosotros lo que queremos es que ustedes nos le da la luz porque usted está ahí y usted está viviendo en carne propia. Entonces, ¿cómo se lograron esta gente lo que quería, la primera página? Bueno, yo comparto el hecho de, no recuerdo quién lo que lo dice, pero hay también una frase que dice que no discutas nunca con una persona violenta o un estúpido porque no se puede, si lo haces, no va, la gente puede llegar a no notar la diferencia. Eso trasladándolo a cómo se manejó la situación. Los agentes de policía y el SMAT de la policía están recibiendo capacitación en derechos humanos, en derecho internacional humanitario. Y ellos trabajan sobre la base de la persona, de persuadir y también de agredir, si toca la situación. Son medios, son comandos coercitivos, ¿cierto? Para repeler hechos violentos, para repeler manifestaciones. Pero muchas veces con un solo movimiento, si uno de ellos saca la macana o dispara al aire el gas sin nosotros atacar, eso ya genera una reacción. Y ellos, después de capacitaciones que están dando el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Alcaldía de Medellín, uno ha visto un cambio de comportamiento en la policía, en el SMAT de la policía. Eso por lo otro, ¿cómo lo informamos? Es un suceso, es un acontecimiento. Un suceso es un homicidio en el centro. Un suceso es una manifestación de estudiantes en el centro, que puede terminar con una sonada, pero es un acontecimiento que cientos de personas y supuestamente delincuentes detrás de esas personas se tomen el centro, obliguen a que cierren 3 estaciones del metro, cierren locales comerciales, personas detenidas, heridas, daños, más de 10.000 millones de pesos en daños. Eso es informarlo. Es imposible que el Valle el área metropolitana, que tiene alrededor de 13 millones de habitantes, con su medio de comunicación más importante, que ese medio no vaya a publicar una línea o no le vaya a dar relevancia sobre lo que pasó. Una última intervención, por favor.
Pues yo quería decir que yo no estoy de acuerdo con que callemos las cosas malas. Si no nos damos cuenta de las cosas malas, ¿qué es lo que vamos a cambiar si todo lo vemos bien? Equilibrar las cosas o las noticias entre positivos y negativos sería posible. Sin embargo, creo que lo que está bien y así está bien, acá. Pero hay que estar visibilizando esas cosas y esos fenómenos para poder cambiarlos. Algo es como lo que hizo el presidente Uribe, que fue decir que no había conflicto interno aquí en Colombia y el PMA, que daba ayudas a restaurantes comunitarios, se fue de Colombia. Entonces, es perder estas oportunidades y estos apoyos que muchos niños no tenían, que muchas fundaciones tenían, a ese fondo, sí, al PMA, a ese Programa Mundial de Alimentos, y porque el presidente Uribe se le ocurrió decir que no había conflicto interno, se fueron. Entonces yo creo que sí hay que visibilizar todo eso, y si todos los días pasan cosas malas, todos los días hay que contarlas para que la gente se pellizque y haga algo, pues no sé. Lo siento, pero pues tuve una reflexión acá que me parece importante decirla, pues no, y es que estaba pensando como lo que decía Gaby por la mañana. Una cosa es pues el terreno, o sea, la verdad, de lo que hay cosas buenas y malas, y que las dos cosas se deben muy mucho comunicar todo eso. Y otra cosa es el mapa, pues, y yo creo que quisiera una reflexión de que en la época que vivió Gandhi había seguramente muchas cosas de terrorismo que también pasaban en la época, pero los medios de comunicación se enfocaban en Gandhi, le dio la palabra a él, y el mensaje de Gandhi salió y todo eso. Lo contrario, cuando los medios de comunicación se concentran en Hitler, o sea, yo creo, lo que quiero decir, la reflexión que yo quiero hacer es que los medios de comunicación son, pues caigo en cuenta ahora, ficha demasiado clara, para que haya pues para que haya una cosa en dirección a Gandhi y no en otro extremo en dirección a Hitler. Entonces, pues no sé, tenía que decir eso. No, Gracias. no. Bueno, pasamos a un receso de 15 minutos en la mesa de inscripciones. Pueden reclamar un refrigerio y volvemos para